Había algo en el silencio de aquella mañana que no era habitual, ni siquiera dentro de los muros eternos del Vaticano. El sonido de los pasos sobre las piedras del patio parecía más seco, más grave, como si el suelo cargara secretos que ya no podían esperar. Cuando el Papa León XIV cruzó el último arco antes del patio de San Dámaso, no había trompetas, ni oraciones en latín, ni multitudes de peregrinos. Solo estaba el sonido de su propia respiración y el peso casi invisible de un sobre blanco en su mano izquierda, doblado en tres, sellado con cera oscura, sin escudo. Era una carta, pero no una carta cualquiera. Era la carta que cambiaría el curso de aquella mañana, y tal vez mucho más que eso. León XIV caminaba despacio, con los ojos fijos en el suelo, como si contara cada paso. La luz que entraba por los vitrales del claustro reflejaba un tono dorado en su veste blanca, creando la impresión de que estaba hecho de otra sustancia, como si no fuera completamente de este mundo. Y de algún modo, tal vez no lo fuera, porque aquel día, algo en él ya sabía que estaba a punto de romper el protocolo, no por rebeldía, sino por obediencia a algo más grande que el propio Vaticano. La audiencia con los peregrinos latinoamericanos ya había comenzado en el patio. Los cardenales se posicionaban, las monjas sostenían rosarios con manos temblorosas, y los guardias suizos observaban atentamente cada rincón. Cuando León XIV apareció, todos se pusieron de pie, pero él no levantó la mirada. Continuó caminando hasta el centro de la plaza, sin decir una sola palabra, sin extender la mano, sin hacer la señal de la cruz. Solo se detuvo, con el sobre aún firme entre los dedos. Fue entonces cuando todos percibieron que algo estaba mal. Un viento helado atravesó el espacio, haciendo temblar las páginas abiertas de los misales sobre el altar improvisado. El Papa permaneció inmóvil, y entonces, contra toda expectativa, se giró de espaldas al púlpito. No habló al pueblo, habló a la iglesia, más precisamente a aquellas piedras silenciosas, a los ángeles de bronce, a los vitrales que guardaron lágrimas y oraciones durante siglos. «Hay palabras», dijo por fin, con voz baja pero firme, «que ya no pueden ser ignoradas». La multitud no entendió. Algunos se miraron entre sí. Uno de los guardias suizos dio un paso adelante, como queriendo acercarse, pero se detuvo al ver al Papa levantar lentamente el sobre. Uno de los cardenales, de rostro austero y barba blanca, murmuró algo en latín, pero León XIV ya no escuchaba. «Esta carta», continuó, «fue escrita con manos afligidas y por un alma que vio demasiado». Entonces se arrodilló. Allí, en el centro del Vaticano, en plena audiencia oficial, bajo las miradas de los fieles y los altos clérigos, se arrodilló con el sobre en las manos, como si fuera una reliquia, como si cargara las últimas palabras de un hombre que ya no estaba entre nosotros. El silencio se volvió espeso, como un velo sobre cada persona presente. Algunos se arrodillaron por instinto, otros solo observaban, con los ojos muy abiertos, intentando entender qué estaban presenciando. El Papa entonces levantó la carta por encima de la cabeza. Una monja lloró, y él habló de nuevo. «Francisco me dijo que si algún día leyera estas palabras, debería entregarlas a la Iglesia, no a la curia, no a los historiadores, sino a la Iglesia viva, a los que aún lloran en silencio, a los que no han perdido la fe». Fue la primera vez, desde su elección, que León XIV citaba el nombre de Francisco con tanta emoción. Sus ojos se cerraron por un momento, el rostro tenso. Un recuerdo parecía atravesar su mente. Tal vez el último encuentro con su predecesor, tal vez una confesión hecha en los jardines, bajo el cielo romano. «Cuando él partió», dijo León XIV, casi susurrando, «me dejó esta carta y me pidió, léela cuando sientas que el mundo ya no escucha más la voz de los cielos». Se levantó con esfuerzo, las rodillas crujiendo, pero la dignidad intacta. Un viento más fuerte sopló, y su capa blanca se movió como si tuviera vida propia. Uno de los jóvenes guardias suizos, el más nuevo del destacamento, llevó la mano al pecho como en reverencia, y entonces hizo algo que nunca había hecho. Se arrodilló ante el Papa. Aquel gesto solitario rompió el hielo. Pronto, otros guardias lo imitaron. Los peregrinos comenzaron a arrodillarse también, uno por uno.
Todo el patio se inclinaba, no ante un hombre, sino ante algo invisible que pasaba por él. León XIV caminó hasta el borde del balcón menor que daba al interior de la basílica. Allí, solo, como si dialogara con los siglos, levantó el sobre una vez más, y entonces declaró: «No puedo cargar solo el peso de lo que está escrito aquí. Por eso, hoy, entrego esta carta a la Iglesia, que los corazones humildes la lean, que los puros la entiendan, y que los santos la revelen». La carta aún no había sido abierta, y tal vez nunca lo sería, porque el gesto no era sobre el contenido, sino sobre el llamado, sobre el coraje de interrumpir lo previsto en nombre de lo invisible. La audiencia estaba oficialmente suspendida, pero nadie se fue. Uno de los cardenales se acercó lentamente, con una expresión contenida entre la sorpresa y la reverencia. Quería preguntar algo, pero el Papa hizo una señal con la mano, y fue una señal tan suave, tan firme, que bastó para detener cualquier palabra. «No es tiempo de preguntas», dijo León XIV, volviéndose de nuevo hacia la multitud arrodillada. «Es tiempo de escuchar». Y entonces, por primera vez en aquella mañana, hizo la señal de la cruz, pero no rápida, no protocolar. La hizo lentamente, con los ojos cerrados, como quien reza por un mundo en colapso, como quien llora sin derramar lágrimas. En la sacristía al lado, una vela se apagó sola. Una monja temblaba sosteniendo un rosario, y el joven guardia, que aún estaba de rodillas, murmuró una oración en alemán. No sabía qué había en la carta, pero sabía que algo había sido entregado, no a él, ni a los cardenales, sino a la fe. Aquella misma mañana, cuando la carta aún estaba en sus manos, y el mundo parecía haberse detenido para escuchar lo que no podía ser dicho, el Papa León XIV se retiró en silencio. El patio, antes lleno de expectativas diplomáticas y cánticos tradicionales, ahora estaba impregnado de un tipo de reverencia que no venía de la liturgia, sino del espíritu. No había palabras que pudieran explicar lo que había pasado, y tal vez ni siquiera fuera necesario, porque el gesto hablaba, y el gesto del Papa era un idioma que los cielos entendían. Volvió lentamente por los corredores internos del Vaticano, flanqueado por dos guardias que solo lo acompañaban con la mirada baja, ningún sonido más allá del tintineo de su anillo contra el sobre. El peso de aquel papel era desproporcionado. Había algo allí que quemaba, que pulsaba, como si tuviera vida. Y no era solo por lo que Francisco había escrito, era por lo que la Iglesia necesitaba recordar. Al pasar por la pequeña capilla de San Pío X, León XIV se detuvo. Entró sin decir nada, y se arrodilló ante el crucifijo, aún con la carta en las manos. Nadie más lo acompañó. Permaneció allí largos minutos, tal vez horas, con los ojos cerrados. Una rendija de luz del vitral dibujaba un haz sobre su nuca. Era como si el cielo, en su compasión silenciosa, también estuviera allí, esperando con él. Lentamente retiró el sello de la carta y leyó. Sus ojos no reaccionaron, su rostro no se alteró, pero por dentro el mundo se partió, porque lo que estaba escrito no era un secreto político, ni una revelación mística, ni una denuncia. Era un clamor, un apelo, un grito antiguo escrito con letras firmes, pero marcadas por el dolor. Francisco había escrito: «Si la Iglesia olvida a los pequeños, olvidará a Cristo. Si se convierte solo en un trono, dejará de ser cruz. Si busca seguridad, dejará de ser milagro. Y si los que la lideran pierden las lágrimas, perderán también el cielo». El Papa cerró los ojos. Un recuerdo emergió. Se acordó de cuando, aún cardenal, estuvo con Francisco al final de una tarde lluviosa, caminando por los jardines internos. Francisco se detuvo, señaló una pequeña imagen de la Virgen y dijo con voz temblorosa: «No permitas que nos transformen en funcionarios de la fe. El reino es de los que tiemblan, no de los que mandan». León XIV entonces llevó la carta a los labios, como si besara el dolor de su amigo, como si dijera: «Te escuché», y en aquel instante, solo en la penumbra de la capilla, lloró. No fueron lágrimas ostentosas, fueron discretas, una tras otra. Las lágrimas que un papa solo derrama cuando nadie lo ve, pero que el cielo recoge como si fueran reliquias. Horas después, al regresar al Palacio Apostólico, León XIV pidió que llamaran a un joven guardia a su presencia.
Era el mismo que se había arrodillado antes durante la audiencia. Su nombre era Elías. Tenía solo 22 años, ojos claros, expresión humilde. Era demasiado joven para comprender lo que estaba sucediendo, pero lo suficientemente mayor para saber que estaba ante algo sagrado. ¿Tienes coraje, Elías?, preguntó el Papa, mientras sostenía la carta ahora doblada con más firmeza. No lo sé, Santidad, respondió el joven, con una honestidad rara. El Papa sonrió, cansado. Esa es la respuesta que Dios escucha, porque el verdadero coraje no es certeza, es entrega. Entonces extendió el sobre al guardia. Quiero que lleves esta carta al convento de las Hermanas de la Pasión, en Asís. Entrégasela a la Madre Cecilia. Ella sabrá qué hacer. Elías no preguntó por qué, solo se inclinó con reverencia. Guardó el sobre contra el pecho como si cargara el corazón de un santo. Cuando salió, el Papa se volvió hacia la ventana. El sol estaba alto ahora. Los campanarios de la catedral resonaban lentamente, y él sabía que algo había cambiado. La carta ya no estaba con él, y, paradójicamente, nunca la cargaría tan intensamente como ahora. Aquella noche, cuando se retiró a sus aposentos, León XIV se quitó los zapatos, vistió el antiguo hábito marrón que usaba cuando era solo un seminarista, un gesto simbólico que solo él entendía, y se arrodilló nuevamente, ahora no ante un crucifijo, sino ante un espejo. Se miró a sí mismo, a las arrugas del rostro, las ojeras, los cabellos grises que la sotana escondía, y dijo: «Señor, si aún me queda algo más allá del título, úsame». Hubo silencio, pero en el fondo de su alma sintió que un peso se disipaba, como si alguien hubiera susurrado: «Ahora puedo». Al día siguiente todos esperaban que el Papa retomara la agenda con normalidad. Audiencias, bendiciones, reuniones diplomáticas, pero sorprendió una vez más. Bajó al patio donde los guardias entrenaban. Pidió que se detuvieran y caminó hasta el centro de la formación. Miró a cada uno de ellos, jóvenes, soldados, católicos fervientes, y levantó las manos. No protegen solo a un hombre, protegen un llamado, y ese llamado ahora exige más que lanzas, exige rodillas. Todos se arrodillaron. Y entonces dijo algo que quedaría grabado para siempre. No luchen para defender una estructura, luchen para proteger a los que lloran dentro de ella. A continuación, hizo un gesto que rompía todos los protocolos. Bendijo uno por uno los escudos de cada guardia, trazando la señal de la cruz sobre el metal con los dedos mojados del agua bendita que él mismo había llevado. Aquel momento se convirtió en leyenda entre los muros del Vaticano. Elías, el joven guardia, regresó 2 días después, con los ojos llorosos. Traía solo una respuesta manuscrita de la Madre Cecilia. La carta fue leída y entregada en oración. Ahora es de la Iglesia. Ahora es de todos. León XIV besó el billete. Sonrió como quien ve una profecía cumplirse, y en aquel instante entendió lo que Francisco había dicho. La carta no era un secreto, era una semilla, y él, ahora, era suelo. Al atardecer, la luz sobre Roma parecía tener otro tono, como si el cielo también estuviera digiriendo los acontecimientos de aquellos días. El Papa León XIV caminaba lentamente por las galerías internas, donde antiguos cuadros retrataban escenas de fe, martirio y milagros. Las imágenes parecían observarlo. En una de ellas, San Pedro sostenía las llaves del reino con mirada de asombro. En otra, un ángel señalaba la cruz. Pero había una pintura específica ante la cual el Papa siempre se detenía. Era una escena poco conocida. El profeta Elías, solo en la cueva, cubriendo su rostro ante la brisa suave donde Dios se revelaba. León XIV se quedó allí, inmóvil, como si esperara escuchar esa misma brisa. Porque tras la carta, tras la entrega, tras los gestos simbólicos, el peso que recaía sobre sus hombros era otro. Había dejado de ser solo el sucesor de Pedro. Ahora era el guardián de una promesa silenciosa, de que la Iglesia aún podía escuchar. Más tarde aquella noche, convocó discretamente a un pequeño grupo de personas a su aposento privado. Nada de cardenales, nada de cámaras. Solo 3 rostros que la curia raramente notaba. Una monja anciana que cuidaba la lavandería desde hacía 40 años. Un jardinero etíope que mantenía los canteros de la plaza siempre florecidos.
y un joven exorcista recién ordenado, cuyas manos temblaban siempre que pronunciaba el nombre de Cristo en latín. Se sentaron en círculo. El Papa no se colocó en el centro, se sentó al lado de la monja, y por algunos minutos no habló. Observó. «La iglesia comienza aquí», dijo al fin, con la voz ronca, «en el corazón de los que no tienen nombre ni púlpito, pero que aún lloran al rezar un rosario». La monja bajó los ojos, el jardinero lloró en silencio, y el exorcista solo susurró: «Sí, santidad». León XIV, entonces, les contó sobre la carta, sobre las palabras de Francisco, sobre el gesto, y preguntó: si todo colapsara, si los palacios, los tronos, los protocolos desaparecieran, ¿aún habría fe en ustedes? La monja sostuvo su mano con firmeza. El jardinero solo asintió. Y el exorcista dijo: «La fe comienza donde termina el miedo». El Papa entonces sacó del bolsillo un pequeño pedazo de la carta original, la parte que él había destacado con sus propias manos antes de entregarla. Entrega esto a la Iglesia, no a la jerarquía, no al sistema, sino a la novia herida, a la que sangra en silencio, a la que aún cree en el pan partido y no en los banquetes. Entrega esto a la Iglesia que nadie ve. Esas palabras habían sido las últimas de la carta, escritas a mano, al pie, como un susurro desesperado. León XIV las recitó con lágrimas en los ojos. Francisco sabía que un día este momento llegaría, y ahora ha llegado. A la mañana siguiente, sin aviso, León XIV caminó hasta el balcón que daba vista directa a la plaza de San Pedro. Era día de mercado. No había multitud, solo turistas dispersos, pájaros sobrevolando y el sol filtrándose entre las columnas. Pidió una silla, se sentó y permaneció allí, observando. Durante casi una hora nadie lo notó, hasta que una niña, una pequeña con trenzas, ojos atentos, lo vio y señaló: «Mamá, mira, es el Papa». Las personas comenzaron a acercarse, sin guardias, sin barreras, y lo que se vio allí fue algo jamás ensayado. El Papa se quitó los zapatos y en silencio bajó los 3 escalones del balcón, pisó la plaza y extendió los brazos. Una mujer se acercó con un bebé en los brazos. Él besó al niño. Un hombre trajo un pedazo de pan. El Papa lo partió y lo ofreció de vuelta. Las cámaras de los celulares comenzaron a filmar, pero León XIV no miraba las lentes, miraba a los ojos. «La carta fue entregada», dijo en voz alta por primera vez, «pero ustedes son la respuesta». La multitud no entendió completamente, pero sintió, porque hay cosas que no se explican, se viven. Un periodista italiano, que por casualidad pasaba por el lugar, escribió en Twitter: «Hoy, el Papa bajó a la plaza como si hubiera bajado del cielo. No predicó, no dio un discurso, pero todos entendieron que algo comenzó». Por la noche, León XIV volvió a la capilla. Dejó sobre el altar la pequeña hoja con los últimos versos de la carta, y no dijo más nada. Al día siguiente, sin aviso a la prensa, suspendió todas las audiencias protocolares. Visitó un orfanato escondido en las afueras de Roma. Luego siguió a un convento en ruinas, habitado por 3 monjas ancianas. En cada lugar decía la misma frase: «La carta fue entregada. Ahora es con ustedes». Y en cada mirada que recibía de vuelta, percibía que el milagro no era la carta, sino el despertar. Una semana después, uno de los cardenales más influyentes de Roma lo confrontó en una reunión cerrada. «Santidad, ¿por qué tanta agitación? ¿Por qué poner una carta por encima del magisterio?» León XIV solo respondió: «Porque el magisterio sin lágrimas es un hierro frío, y la carta de Francisco fue escrita con sangre invisible». El cardenal no respondió. Al final de aquel día, antes de retirarse, el Papa llamó a Elías una vez más. El joven guardia aún guardaba en los ojos algo de aquella misión a Asís. «Dime, Elías, ¿qué sentiste al entregar la carta?» El muchacho dudó. Miedo. Luego, un silencio que me quemó por dentro. «¿Y ahora? Ahora, tengo la certeza de que no volveré a ser el mismo». León XIV asintió. La respuesta era más que suficiente. Porque era exactamente eso lo que esperaba de toda la Iglesia, que al recibir aquella entrega simbólica nunca más fuera la misma. Se despidió con un gesto simple. Tocó el hombro de Elías y dijo:
Entonces está entregada. Aquella noche, el Papa no durmió. Se sentó en su escritorio, miró la cruz de madera antigua que Francisco había dejado en sus aposentos, y por última vez escribió en su diario: «Hoy la carta salió de mí, pero el clamor entró, y mientras haya un fiel arrodillado en silencio, el cielo aún escuchará». La noticia corrió como el viento. No estaba en los titulares oficiales, ni en las declaraciones de la Santa Sede, pero recorría los corredores, atravesaba los confesionarios, resonaba discretamente en las homilías más silenciosas. Algo había cambiado. La Iglesia había recibido algo, pero nadie sabía exactamente qué. Los teólogos especulaban, los reporteros suponían, pero los fieles, esos solo sentían. Porque lo que había sido entregado no era un documento, era una atmósfera, y esa atmósfera comenzaba a invadir lo invisible. Aquel sábado, en pleno silencio litúrgico, el Papa León XIV hizo algo aún más inesperado. Pidió que la capilla privada donde Juan Pablo II solía rezar fuera reabierta. Estaba cerrada desde hacía años, desde que un terremoto revelara grietas en la bóveda, pero León XIV quiso entrar allí. Dijo que necesitaba estar en un lugar donde las fisuras del techo reflejaran las fisuras del alma de la Iglesia. Los ingenieros protestaron. Los cardenales intentaron convencerlo de esperar, pero él solo respondió: «Si no puedo rezar bajo grietas, no puedo liderar una iglesia que sangra». Entró solo, sin luz, solo el olor a humedad, a madera antigua, a paredes veladas por el tiempo. Se arrodilló con dificultad, y allí, ante el altar cubierto de polvo y tiempo, rezó, pero no usó palabras. Solo respiración, solo entrega. Una paloma entró por una rendija y se posó sobre el pasamanos. El Papa sonrió, porque entendió, la Iglesia, incluso agrietada, aún acogía vida. Horas después, al salir, no habló con nadie, pero dejó sobre el altar una pequeña placa escrita a mano. «Aquí se reza por quien la Iglesia olvidó». Al día siguiente, un viejo exorcista, aquel mismo joven que estuvo en su aposento, recibió el permiso para celebrar misa allí, en silencio, solo para los que lloran. Mientras tanto, los rumores crecían. ¿Qué había en la carta?, se preguntaban los periodistas. Algunos decían que era una denuncia, otros una profecía, pero el Papa no confirmaba nada, porque no era el contenido lo que importaba, era el movimiento que había iniciado. Y él lo sabía, lo sentía en cada gesto. Cierta noche, caminando solo por el claustro, encontró a una monja arrodillada en la penumbra. Lloraba. Se acercó sin anunciar su presencia. Tocó su hombro. Ella se giró asustada, pero al verlo se quedó inmóvil. «¿Por qué lloras, hija?» «Porque escuché que entregaron algo a la Iglesia, y temo no ser digna de recibirlo». El Papa se arrodilló a su lado, en el suelo frío, con las manos unidas. «Es justamente por eso que fue entregado a ti». Ella no entendió de inmediato, pero cerró los ojos, y en aquel instante, una paz que no se puede explicar se posó sobre los dos. Días después, León XIV decidió romper el silencio, pero de forma inesperada. Grabó un mensaje de apenas 1 minuto. No mencionó la carta. No habló de profecías. Dijo solo: «La fe no se sostiene en estructuras, sino en corazones disponibles. Si tu corazón aún arde al escuchar el nombre de Cristo, entonces ya recibiste lo que fue entregado». El mensaje se viralizó sin alarde, no por la grandiosidad, sino por su ausencia. Era como un susurro en medio de la plaza, pero fue justamente ese susurro el que despertó a miles. Testimonios comenzaron a llegar. Una joven que volvió a la misa tras años alejada, un monje que retomó su vocación, una pareja que decidió perdonarse, una monja ciega que dijo haber visto lo que fue entregado en un sueño, y el Papa continuaba callado, pero su agenda cambiaba. Comenzó a visitar conventos escondidos, parroquias olvidadas, refugios nocturnos. En uno de ellos, en Nápoles, se sentó entre los indigentes. Uno de ellos, con las manos sucias y la mirada perdida, preguntó: «¿Qué haces aquí, viejo?». El Papa respondió: «Vine a escuchar a quienes la Iglesia olvidó». El hombre sonrió, irónico. «Entonces tendrás trabajo». León XIV sonrió de vuelta. «Es por eso que traje el tiempo conmigo», y se quedó allí, horas, escuchando historias de abandono,
de adicción, de fe perdida. En cada rostro veía un fragmento del cuerpo de Cristo, destrozado, pero vivo. De regreso al Vaticano, dijo a uno de sus secretarios: la carta de Francisco era una convocación, no para un cónclave, sino para un retorno, a los pequeños, a los que aún saben escuchar. El quinto domingo tras la audiencia interrumpida, León XIV convocó una misa especial, pero sin anuncio oficial. Dijo solo que habría un gesto. La Basílica de San Pedro se llenó de todos modos. Había expectativa en el aire, y el Papa, cuando apareció, no estaba de blanco. Estaba con una túnica marrón, como la de un franciscano, sin mitra, sin anillo, solo con un crucifijo de madera en el pecho. Antes de que comenzara la misa, pidió silencio, y dijo: hoy no predicaré, porque no es un día para escuchar a hombres, es un día para escuchar el silencio. Y se arrodilló, allí, ante todos, sin escenario, sin púlpito. Se arrodilló con la frente apoyada en el suelo de mármol. Durante 5 minutos enteros nadie se movió. 5 minutos que parecieron eternos. Cuando se levantó, sus ojos estaban rojos, pero su voz firme. La carta fue entregada, y hoy la Iglesia se arrodilla para escucharla. Siguió la misa, sin homilía, solo lecturas, y al final, una bendición. Que la carta que recibiste en el Espíritu te conduzca a lo que fuiste creado para ser, reflejo vivo de un Dios que no olvida a los suyos. Al salir, las campanas sonaron solas, y el cielo parecía más ligero. León XIV caminó solo por los corredores. Sabía que no había vuelta atrás, pero también sabía que ahora, finalmente, algo había comenzado. La noche cayó sobre el Vaticano como un velo espeso. La ciudad eterna parecía contener la respiración. No había multitudes ni procesiones, solo el sonido lejano de las fuentes y el crujir ocasional de alguna ventana cerrándose. En lo alto del Palacio Apostólico, la luz del cuarto del Papa León XIV permanecía encendida. Era la única. Allí dentro, él estaba sentado ante la mesa, escribiendo una última nota. No era un documento oficial, ni una bula papal. Era una carta, simple, escrita con caligrafía firme, sin sellos, sin protocolo. La dirigía no al mundo, ni al colegio cardenalicio, sino a la Iglesia viva, aquella que pulsa en los callejones, en los hospitales, en los conventos olvidados y en las lágrimas silenciosas de los fieles anónimos. Si esta carta llegó a ti, es porque aún hay algo en tu pecho que escucha. La carta que Francisco me entregó ya no está en mis manos, pero el espíritu que la movió permanece entre nosotros. No la busques en archivos, búscala en los gestos. Está en las manos extendidas, en las palabras no dichas, en las oraciones hechas de lágrimas. Entrega esto a la Iglesia como él me pidió. Pero entiende, la Iglesia eres tú. Cerró el sobre, no para guardarlo, sino para dejarlo sobre el altar. Era una ofrenda, no más una instrucción. A continuación, se quitó el anillo del pescador, no como renuncia, sino como símbolo. Lo colocó sobre el sobre y se quedó en silencio. En la capilla privada, un único candelabro permanecía encendido. La luz temblaba levemente, como si reaccionara a lo que sucedía en aquel lugar. El Papa entonces se arrodilló por última vez aquella noche. No pidió protección, ni sabiduría, ni fuerza. Solo pidió que no me endurezca. La oración no era grandiosa, era un susurro, pero en el mundo espiritual fue como un trueno. En otro rincón del Vaticano, Elías, el joven guardia, también estaba de rodillas. No sabía exactamente por qué, pero sentía que el momento pedía reverencia. Estaba ante la imagen de San Miguel, y algo en su corazón decía: hoy la guerra es invisible. Afuera, un grupo de peregrinos de Etiopía hacía una vigilia silenciosa, con velas encendidas. Ninguno de ellos había sido avisado, pero todos sentían que aquella noche no era como las otras. Una anciana murmuraba los salmos. Una joven tocaba una flauta hecha a mano. Una niña dormía en el regazo de su madre, como si todo estuviera en paz, y lo estaba. León XIV finalmente se levantó, vistió su sotana blanca, miró por la ventana, vio las velas, sonrió con los ojos llorosos. Entonces bajó, atravesó los corredores lentamente. No quería ser visto,
Pero al llegar al patio, la monja de la lavandería estaba allí, doblando sábanas en un banco de piedra. «Santidad», dijo ella, con ternura, «es tarde». Él se acercó, tomó una de las sábanas y comenzó a doblarla con ella. «También es hora de doblar el día, ¿no es así?». Ella rió bajito, y por algunos minutos estuvieron allí, como dos siervos en el templo. Cuando terminaron, él la abrazó con fuerza y susurró, «Entrega esto a la iglesia». Ella no entendió de inmediato, pero el gesto era más claro que 1000 explicaciones. Entonces, él se fue. Al día siguiente, la noticia se esparció. El Papa había visitado el patio en medio de la noche. La carta había sido vista sobre el altar de la capilla de San Pío X, con el anillo sobre ella. El sobre, sin embargo, había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, pero nadie preguntó, porque todos entendieron. La carta ahora estaba donde debía estar, en la iglesia viva. En los meses siguientes, movimientos silenciosos se esparcieron. Misas sin homilía, solo silencio. Confesiones al aire libre. Guardias que se arrodillaban con peregrinos. Cardenales que lavaban los pies de niños abandonados. Algo había cambiado. Y cuando los reporteros insistían, los pocos que se atrevían a responder decían siempre la misma frase: «La carta fue entregada». Y nada más. León XIV continuaba, con la misma mirada cansada, pero ahora con otro tipo de firmeza. Ya no buscaba reformar estructuras. Ahora guiaba corazones, porque sabía que lo que había sido entregado no era una carta, era un llamado, y él había respondido. En el último registro de su diario personal, escribió: «La carta dejó de ser papel, se convirtió en carne, y donde 2 o 3 se reúnan sin orgullo, allí será leída». Y debajo, en letras más pequeñas: «Francisco, yo entregué». Con esto, el ciclo se cerró, y una nueva era comenzó. Una era donde los gestos hablan más que los decretos, donde el silencio cura más que los sermones, y donde el verdadero altar está en el corazón que aún tiembla cuando escucha el nombre de Jesús. La carta fue entregada, y con ella la fe volvió a respirar.